Hemos vivido momentos de crisis, hemos vivido momentos de tormenta. Esos momentos pueden ser generados por nosotros mismos. Si nos remitimos a la palabra de Dios, está la historia de Sansón, que se metió él mismo en problemas. Pero también pueden ser problemas o circunstancias en la vida en que Dios mismo las genera, como la tempestad en el mar de Galilea, ¿sí? Ese barco que se estaba por hundir. O puede ser causado por otros, y ahí es donde más nos molesta, tener que vivir una situación fea, una crisis, una tormenta, pero causado por otros. El caso de los discípulos que estaban siendo perseguidos en Hechos de los Apóstoles. Si yo fuera un vendedor y tuviera que vender el Evangelio, ¿qué trataría de hacer? Trataría de decir: la vida cristiana es perfecta, es buena, no vas a tener nunca un problema. ¿Has escuchado alguna vez algo así? He escuchado varias personas que te muestran como que vivir con Cristo se te terminan los problemas. Y de pronto algunos viven situaciones siendo cristianos y dicen: ¿qué pasa? ¿Qué me perdí? ¿No era que vivir con Cristo se me terminaban los problemas? Bueno, resulta que seas o no seas cristiano, hay ciertas crisis en la vida que tenemos que pasar, ciertas tormentas en la vida que tenemos que pasar. Y hoy me parece que vamos a tener música de fondo. Espero que no nos distraiga lo demasiado. Jesucristo mismo dijo, no está en el bosquejo, pero en el mundo ¿qué van a tener? Tribulaciones, problemas. Y muchas veces tenemos nosotros buenas intenciones, tomamos buenas decisiones, pero hasta la impaciencia por querer ver resultados pronto nos mete en problemas. La historia que quiero compartirles en esta noche es una historia que está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27. Y lo tienen en su bosquejo, y es la historia de Pablo, que está haciendo su último viaje misionero. O esa era la idea que él tenía. Dice así la palabra de Dios: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Esto indica que más o menos estábamos entrando al invierno, y navegar en invierno era imposible, y un poquito antes de invierno complicado. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión era el que estaba a cargo de la embarcación, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Historia que para algunos de ustedes es conocida. Pablo quería que le hagan un juicio en Roma y no en Jerusalén. Pablo también tenía la intención de ir a predicar el Evangelio a Roma. Resulta que lo suben a un barco, hace todo un circuito bordeando las costas. Yo le traje un mapa, avanza una, para que vean lo que hizo Pablo. Se tomó un avión de Cesarea, en 6 horas llegó a la isla de Malta. Eso es lo que hubiésemos hecho nosotros, entrar a Google y ver cuál es la mejor forma. No, pero avanza un mapa más. Y ahí hay todas las flechas que son todos los viajes de Pablo, pero hay uno verdecito que sale y va bordeando lo que es Grecia y llega hasta la isla de Creta. Ahí cambian de embarcación
y se suben en una embarcación que viene de Alejandría, donde tienen esclavos, donde tienen cereales, una embarcación grande. Y resulta que cuando salen de ahí, Pablo les dice lo que acabamos de leer. No es momento para estar navegando, vamos a tener problemas. ¿Por qué no nos quedamos acá? Pero el centurión, el dueño del barco y otros más opinaban distinto. ¿Y qué pasó? Siguieron adelante. ¿Y qué pasó al seguir adelante? Se encontraron en el medio de una tormenta, de una tempestad, y se les armó lío. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones o estamos rodeados de personas que toman decisiones que hacen que nos encontremos envueltos ¿en qué? En una tormenta. Hay un título que está ahí que dice, ¿qué consejo seguimos habitualmente? Por el cual terminamos envueltos en una tormenta. Y viendo la historia de Pablo, me adelanto una más y completarlo en tu bosquejo. Dice, muchas veces seguimos el consejo errado de los expertos. Siempre en algún tema hay un experto, o mejor dicho, y sobre todo en Argentina, somos expertos en dar consejos de todo tipo, ¿o no? Dice la palabra de Dios, el versículo 12, cuando el puerto no era adecuado, como el puerto no era adecuado para invernar, yo me imagino, no era adecuado para invernar, no había hotel, no había un lugar donde pasar, no la noche, sino todo el invierno. Encima que había presos. Dice, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, como leí antes, que da al sureste y noreste, está justo en una punta de la isla, y pasar allí el invierno. Muchas veces escuchamos consejos equivocados de personas que dicen ser expertas. Vayamos a algo simple, querés hacer dieta, ¿sí? ¿Y qué escuchás? No, tenés que comer manzana, fruta, y otro te dice, no, tenés que ponerte en una posición rara, hacer no sé, te dicen cualquier cosa, cada uno es experto en decirte algo, pero en cosas serias de la vida suele suceder que siempre aparece un experto que te da un consejo. Y muchas veces los expertos no tienen razón o no dan en la tecla de lo que uno está viviendo o quiere vivir. Encima vivimos en un país democrático. ¿Y qué suele suceder también? No solamente con expertos, sino con los que te rodean, cuando tirás un tema o cuando hay una decisión que tomar, todos empiezan a opinar y ¿qué quieren? Bueno, que decida ¿quién? La mayoría. Y la mayoría, no por ser mayoría, están acertados. No por ser mayoría voy a tener la respuesta exacta. Muchas veces estoy presionado en tomar una decisión. Presionado por el entorno, presionado por compañeros en el colegio, presionados por el trabajo, presionados, y me dejo llevar por personas que me rodean. Y entonces, en esas decisiones, termino envuelto ¿en qué? En una tormenta. El segundo punto que les puse para que completen es que también seguimos el consejo errado de las circunstancias. Dependemos de las circunstancias. Entonces, si yo me siento bien, ¿qué pasa? La decisión que estoy por tomar, ¿cómo es? Es correcta, está bueno. Dice la palabra de Dios, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Y así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. ¿Qué sentían? Que el viento estaba suave, ¿sí? Las circunstancias. Parece que está lindo el clima, está lindo el tiempo. Circunstancias. Es una ilustración de lo que a veces tomamos decisiones por cosas que nos están pasando alrededor. Y no estaría bien que nuestra vida esté basada en tomar decisiones por las circunstancias. No toda puerta que se abre tenemos que cruzar. ¿Te pusiste a pensar en eso?
No toda oportunidad que se me presente la tengo que aprovechar. No toda invitación que me haga un joven o una joven le tengo que decir que sí. El enemigo que tenemos, el diablo, también tiene habilidad de acomodar circunstancias en la vida. Y muchas veces, si nos dejamos llevar por circunstancias, no estamos escuchando lo que es más importante. ¿Qué sería lo más importante? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que no tenemos? Dice la pregunta. ¿Qué es lo que no debemos hacer en medio de la crisis? ¿Qué es lo que no debemos hacer si ya por decisión mía, por decisión de un compañero, de un experto que me hizo decidir, o por la presión de la gente que me rodea, yo estoy envuelto en una tormenta, en una crisis? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? En base a la historia que estamos viendo de Pablo. El 1 pone, completalo si querés tomar nota, no se deje llevar a la deriva. ¿Alguna vez te has sentido golpeado por una tormenta en la vida que te llevó para un rumbo que no tenías pensado ir? ¿Alguna vez terminaste en un lugar que nunca pensaste que ibas a estar? ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba siendo llevada no por decisiones tuyas, sino por decisiones de otros a un camino o a un puerto que no era un buen puerto? Y muchas veces te dejás llevar a la deriva. Perdés tus metas, tus sueños. A ver, pensá un sueño que tenías. ¿Por qué no lo estás cumpliendo? Son muchas las posibles razones. Pero una a veces es el solo hecho de que pasó una crisis en tu vida que te llevó para otro lado. ¿Por qué? Porque hicimos como la historia de Pablo. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Después dejaron el barco a la deriva, dice el versículo 17. Dejar el barco a la deriva es dejar que las cosas sucedan. Es dejar de tener el timón, el control de la vida. Sí, algunos de las personas, en mi vida me ha pasado también, y algunas personas que me rodean, dejan de decidir ante crisis. Dejas que la misma crisis los lleve de un lado para otro. El mismo problema, la misma situación, la tormenta. Y eso es lo que no deberíamos hacer. No hay peor cosa que dejar de lado nuestros sueños, nuestras metas, nuestros principios, y que la tormenta, la crisis nos lleve para cualquier lado. Dejamos que las circunstancias decidan por nosotros, o peor aún, que otros decidan por nosotros. En segundo lugar, algo que no deberíamos hacer es no descartar. Dice el versículo 18 y 19, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Estaban en el medio de la tormenta. Yo me imagino, porque es difícil imaginarnos, ¿no?, lo que es estar en medio de una tormenta en el mar y encima hace 2000 años atrás. No había brújula, no había GPS. Yo no soy un experto en navegación, pero sé que esos barcos nada que ver con los barcos de ahora. Posiblemente estaban en medio del mar sacudiéndose las olas hacia arriba, hacia abajo, y lo peor aún, que el barco empezaba a tener agua por dentro. Se empezaban a hundir. ¿Y entonces qué empezaron a hacer? A tirar. A tirar. Y cuando hay que tirar, en el medio de esa desesperación, yo me imagino que no estaban escogiendo qué tirar. Tiraban todo. Y muchas veces hacemos eso. Estamos en medio de un problema, estamos en medio de una tormenta y empezamos a tirar. ¿Qué importa?
esto no va más. No tiene sentido seguir adelante. Y tirás todas las cosas útiles que te pueden servir en el futuro. Es más, llegaron a tirar su propia alimentación. No toda, pero tiraron. Y muchas veces, muchas gracias, muchas veces tiramos no solamente cosas importantes, sino lo más importante, nuestros principios. Estamos en medio de crisis y renunciamos a nuestras creencias. No es que nos paramos a decir, no creo más en Dios, no es que hacemos eso, pero empezamos a comportarnos como si no creyéramos más en Dios. Y llegaron a tal punto que de la embarcación pensaban tirar hasta los mismos esclavos, presos. Y muchas veces en nuestras vidas tiramos todo, que al punto llegamos a tirar nuestras propias relaciones. A veces vivimos crisis en donde no nos importa desechar las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean. Tenemos crisis familiares y con tal de salir de la crisis no nos importa hacerle la cruz a un familiar, olvidarlo, ignorarlo, desecharlo. No debemos descartar las cosas que nos acompañan en la vida en medio de una crisis. No debemos dejarnos ir a la deriva. Y en tercer lugar, si querés tomar nota, no debemos desesperarnos. Aunque parezca imposible, como pasaron muchos días sin que apreciaran ni el sol ni las estrellas, aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Y qué es desesperarse? A ver, alguien que me ayude. Fácil. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez que estuviste en el medio de una tormenta, de una crisis de tu vida y llegaste al punto de decir, esto no tiene solución? Es imposible que encontremos una salida a este problema. Desesperanza. No desesperemos, no descartemos, no nos dejemos llevar a la deriva. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia de Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo en medio de esa tormenta? Porque en medio de esa tormenta nosotros nos podemos sentir identificados como los navegantes con una reacción natural que a lo mejor queremos hasta nosotros mismos tirarnos por la borda. Vemos que nuestro barco se viene abajo, se hunde, se hace pedazos y queremos renunciar. Sin embargo, en medio de esa embarcación, en medio de un momento desesperante donde estaba el centurión, el dueño del barco y otros tantos más, ya sin saber nada, ahogándose en la desesperanza, había alguien que se comportaba totalmente distinto. Estaba calmado, confiado y nada le preocupaba. ¿Quién era? Pablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que Pablo anclara su vida en medio de esa tempestad? Que pudiera sobrevivir a lo que estaba viviendo. ¿Qué ancla usó? 3 cosas y una cuarta adicional. Y anda completando. 1. Algo que Pablo disfrutaba, vivía, compartía en su vida, que era la presencia de Dios. La presencia de Dios era el ancla fundamental que Pablo usaba en el medio de la tormenta. Las tormentas son para probar nuestra fe, son para ver realmente el carácter que tenemos. Es lindo ver gente positiva, ¿sí o no? Ah, no. ¿Sí? Bien. Ahora, es fácil ser positivo cuando todo está bien.
¿Sí o no? Cuando tengo trabajo, cuando no se rompe el auto, cuando no discuto en casa, cuando todo está bien, soy el ejemplo de positivo. Pero el verdadero carácter de una persona, ¿sé de dónde? En la crisis. ¿Y por qué Pablo estaba así en la crisis? Por la presencia de Dios. Dice así: anoche se me apareció un ángel del Dios, fíjense cómo lo dice, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Uno podría ponerse a pensar, bueno, Pablo estaba tranquilo porque se apareció ¿quién? El ángel de Dios. Pero no dice ese el versículo solamente. Se apareció el ángel del Dios al cual pertenezco y sirvo. Disfrutar la presencia de Dios que te da calma en medio de la tormenta no es solamente que se te aparezca un ángel, sino que vos pertenezcas al Dios de ese ángel, que vos le sirvas con tu vida, que tengas una relación con Dios de tal manera que disfrutes la presencia de Dios, no en el medio de la crisis, sino ¿cuándo? Antes, durante y por los resultados que sabemos, después. Una de las cosas con que yo puedo anclar mi vida en tierra firme, aunque esté pasando por crisis, es la presencia de Dios. Pero no solamente veo a Dios en ese momento, sino yo ya estoy preparado de antemano. Yo ya tengo conocimiento de la presencia de Dios en mi vida antes de la tormenta. ¿Me siguen? No se trata de decir, cuando estoy en crisis, Dios, aparece, no te veo. ¿Se acuerdan la tormenta en el mar de Galilea? Estaba Pedro y todos los discípulos. ¿Y qué aparece en el medio del mar? La presencia de Jesucristo caminando sobre las aguas. Y muchas veces nosotros, de la nada, teniendo una vida religiosa, teniendo una vida superficial, cuando nos encontramos en crisis, ¿qué queremos ver? Que aparezca Jesús caminando sobre las aguas. Pero no es esa la presencia que mantenía firme a Pablo. Era la presencia de estar con Dios permanentemente. Entonces, ¿querés estar preparado para la tormenta? Y yo no te estoy diciendo, vas a vivir una tormenta. Eso ya es natural. Si te pasa algo esta semana, no digas, José dijo y apareció esta semana un problema en mi vida. No me cargo con eso. Los problemas van y vienen. Vivimos en un mundo donde, por errores propios o de otros, vivimos tormentas. ¿Quiero estar firme? Tengo que yo, de antemano, ya estar viviendo en la presencia de Dios. Hoy cantabas, porque yo miré y estaban todos cantando, sobre que quiero vivir en tu presencia. ¿Eras consciente? Eso es lo que da vigor a nuestras vidas. En segundo lugar, bueno, ahí había una placa, volvé una, la placa donde se manifiesta la Trinidad de Dios, nunca, jamás, siempre, dice, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿En qué momento? Nunca. ¿Cuándo? Jamás. Después Jesucristo mismo dice, y les aseguro que estaré con ustedes a veces. No, ¿cómo dice? Siempre. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Siempre Dios quiere estar presente en nuestras vidas. Primer ancla. Segundo ancla. El propósito de Dios. Muchas veces estamos en un callejón sin salida, en una tormenta, en una crisis. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en una crisis y porque perdemos el control, no podemos lograr las cosas como nosotros quisiéramos?
No podemos hacer nada para que eso se calme, se solucione. La tormenta sigue golpeando nuestras vidas. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Y muchas veces no encontramos respuesta de por qué pasa esto. Pero una de las cosas que hacía que Pablo esté tranquilo, no solamente, como dije, la presencia de Dios, era el propósito de Dios. No con la tormenta, sino con su vida. Cuando vos tenés claro que Dios tiene un propósito para tu vida, no importa la tormenta que estás pasando. Dice la palabra de Dios. Y me dijo, ¿quién? El ángel que se le había aparecido. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Qué le dice? Tienes que compadecer. Hay un plan. Hay un propósito. Pablo lo tranquilizó el saber no solamente con qué Dios contaba, sino que ese viaje él no lo estaba haciendo de casualidad, sino que él sabía que él estaba en la tierra con un propósito. Su vida no era una casualidad, pero ese viaje, aparte, él lo estaba haciendo con un propósito. Cada crisis en nuestras vidas es una escuela. Es un aula donde aprendemos, y donde crecemos y donde maduramos. Pero salimos aprobando el examen cuando empezamos a confiar en que lo que yo estoy atravesando lo voy a pasar porque Dios tiene un propósito con mi vida. No sé si escuchaste alguna vez decir a alguien, de nuevo me está pasando esto. ¿Escuchaste alguna vez decir, otra vez me pasa lo mismo? ¿Lo escuchaste o no? Lo escuchaste decir a lo mejor hasta de tus propios labios. Muchas veces en la vida pasamos por un problema y decimos, bueno, ya está, al fin, se terminó el problema. Al cabo de unos meses, vuelve el problema. ¿Saben por qué? Entiendo yo. Porque cada problema es un examen de nuestra vida. Y a veces no lo aprobamos. ¿Qué pasa cuando vamos al colegio, a la universidad y nos toman un examen? ¿Qué tenemos que hacer con ese examen? Aprobarlo. Si no lo aprobamos, ¿qué pasa? Recuperatorio, lo vuelven a tomar. La vida es así. Los problemas en la vida los enfrentamos y en ese proceso de enfrentar el problema vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas. Pero si no las aprendemos, lo vamos a tener que volver a enfrentar. Y una de las cosas que nos tiene que dar confianza es que Dios tiene un propósito. En cada tempestad, en cada circunstancia adversa, en cada crisis, en cada caos que tenemos que enfrentar en nuestra vida, no nos olvidemos que hay un propósito de Dios. Dios no causa todos los problemas de nuestras vidas, pero Él tiene el poder de utilizarlo para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro carácter, para hacernos crecer. Pablo estaba confiado, Pablo estaba tranquilo. ¿Que no estaba en el medio de la tormenta? Sí, pero ¿qué lo tranquilizaba? La presencia de Dios. El saber que su vida tenía un propósito, que él no iba a morir sin antes cumplir con el propósito que Dios tenía. Y el ángel le había dicho eso. Pero hay una tercera P para que completes. La promesa de Dios. El mismo Pablo que está navegando, que está en el medio de la tormenta, que se debe estar golpeando de un lado a otro, porque me imagino cómo se debe haber sacudido ese barco, es el Pablo que meses después o años después, no lo estudié con precisión, está en la cárcel diciendo, prosigo a la meta. ¿Recuerdan ese pasaje de Filipenses capítulo 3? Que dice, prosigo a la meta. Él siempre mirando hacia adelante.
Él siempre pensando en lo que Dios le iba a hacer vivir. Nunca dándose por vencido, nunca rindiéndose. Siempre confiado. ¿Por qué? Porque conocía las promesas de Dios. Las promesas de Dios. ¿Alguna vez alguien te prometió algo? Sí. ¿Y le creíste? A veces sí, a veces no. ¿Cuándo le crees a alguien que te hace una promesa? Bueno, ya cuando cumplió, ya es medio tarde, ¿no? Pero te hace una promesa y vos crees porque le estás creyendo ¿a quién? Al que te está dando la promesa. Porque es confiable, exacto. Había una placa que decía, jamás te abandonaré. ¿Quién lo dijo? ¿Es confiable? Y todos juntos ahora, en 1, 2, 3, sí. Pero cuando estamos en el medio de la tormenta, nos olvidamos de las promesas de Dios. ¿En dónde encontramos las promesas de Dios? Hoy día. En la Biblia. Todos tienen. Todos la trajeron hoy. O casi todos. Pero en sus casas tienen. Y todos los días la leen. Y hay gente sincera. Pero más allá de la frecuencia, la intensidad, el tema es creer lo que Dios te está diciendo. Dios te da promesas, ¿para qué? Para los momentos lindos de la vida, casi como que no las necesitas. Pero en los momentos difíciles, cuando se te sacude el barco, ¿qué te hace estar anclado y seguro? Las promesas de Dios. El saber que lo que Dios te dice es real y va a ser así. Él no te va a abandonar. Él va a cumplir el propósito que tiene en tu vida. ¿Por qué temblamos? Porque no estamos confiando en ese Dios. Que hoy empezamos cantándole, Él es todopoderoso. Pero que muchas veces no damos lugar en nuestras vidas. No damos lugar a que Él tenga la oportunidad de cumplir con las promesas que nos da. Dios te ama y Dios prometió un Salvador, por ejemplo. ¿Y qué nos dio? Un Salvador. Dios prometió que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y muchas veces no lo creíste, pero cuando terminaste de pasar la tempestad, si te pones a pensar, terminás diciendo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él cumplió su promesa. Pero nosotros perdimos la paz, la tranquilidad, en ese caos que vivíamos. ¿Por qué? Porque no confiamos en la promesa de Dios. Mira qué simple que es. ¿Qué tenemos que hacer? Como les empecé a decir con la presencia de Dios, ¿es buscar a Dios en el momento de la tormenta? Es lo que todos hacemos. Cuando se te enferma un hijo, se te rompe el auto, viene seguido ese ejemplo. Tenés un problema de relaciones en tu familia. ¿Qué haces? Te arrodillás a orar, a leer la Biblia. Pero cuando está todo bien, nos olvidamos. Cuando está todo bien, es cuando nosotros tenemos que llegar a casa, reunir a la familia y decir, leamos. No el devocional que vino por internet, tan solo. Eso es aliento, está bueno. Mejor si está basado en la Biblia. Pero leer las Escrituras en casa. Marcar las promesas y tomarlas, Dios, y empezar a hablar con Dios en base a las promesas que Dios nos hace. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, sos candidato a temblar cuando el barco se te sacuda. Y Dios lo que menos quiere es que te golpees en el medio de la tormenta. Quiere verte confiado, tranquilo, sin desesperanza. ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo y disfrutando la presencia de Dios, conociendo el propósito de Dios y creyendo en la promesa de Dios. Pero hay un cuarto anexo, punto, que mientras tanto
avanzá nomás. Dice, orar. Orar. Orar mientras espera. La tempestad, querido hermano y amigo, es una escuela, es un proceso. Todos quisiéramos tener el control remoto para apagar la tempestad, ¿o no? Cuando estamos viendo la televisión y aparece una escena que no nos gusta o que no debemos ver, ¿qué hacemos? Cambiamos de canal o apagamos. ¿Sí? Y nos gustaría tener en el medio de la tormenta un control remoto para apagar la tempestad, apagar la crisis. Fin. ¿No te gustaría? Pero es un proceso. La crisis es un proceso en donde vamos aprendiendo. Y mientras tanto, tenemos que orar. Tenemos que poner nuestras rodillas en el piso. Y tenemos que clamarle a Dios para que Él, como hicieron en el barco, fíjense, esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas por la parte trasera del barco. ¿Y qué hicieron? Le pidieron a Dios. Le pidieron a Dios que amanezca. ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Se te está sacudiendo? Pedile a Dios. Vida con propósito. ¿Saben cuál fue el primer ministerio que tuvo Vida con propósito? Allá por el año 2003, antes que digamos, esto es iglesia. El ministerio se llamaba Puestos de Rodilla. Nos juntábamos a orar. Pasaron muchos años, pero si hay algo que estamos experimentando como familia de Dios en estos últimos meses, es la oración. El pedirle a Dios. El pedirle a Dios que Él abra las puertas, Él cierre puertas, Él dé oportunidades y Él quite oportunidades. El pedirle a Dios que Él, en el medio de la crisis y de la tormenta, traiga un nuevo amanecer. ¿Y sabes qué? La semana pasada o la anterior fue sobrenatural, porque en el grupo de oración era gracias, 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 pasó esto, pasó lo otro. ¿Y sabes qué? Y a veces no lo escribimos, pero Dios sigue obrando y en su voluntad sigue respondiendo. No dejes de orar. No importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés viviendo. A lo mejor estás necesitando un trabajo, a lo mejor estás necesitando una reconciliación con tu pareja, con tu hijo, con tu suegra. No importa. Ora. Clamale a Dios. Él puede demorarse a nuestro tiempo, pero Él nunca llega tarde. Él nunca va a responder tarde a un pedido de uno de sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras estamos en la tempestad, saber que Dios está. Creer en el propósito de Dios. Creer en las promesas de Dios. Pero no dejar de hablar con Dios y decirle, papá, intervení. Papá, cambia esto. Haceme crecer, haceme aprender, pero cambia esta situación. Haceme ver el amanecer. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué pensás que puede hacer Dios si uno de sus hijos, que está en el medio de una crisis, le pide a Dios por un nuevo amanecer? ¿Qué pensás que puede hacer Dios? ¿Y qué pensás que puede hacer Dios si 2 de sus hijos se ponen de acuerdo y piden? ¿Y 3? Somos una familia. Y tenemos una herramienta en nuestras manos que dejó Dios, que es el juntarnos ante cada crisis que vivamos para clamarle a Él. ¿Qué esperás para hacerlo? Y Él va a responder.
De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. La tempestad puede que rompa tu barco. Puede que en el momento de crisis, como les pasó a estos marineros, el barco quedó hecho pedazos. Imagínate que puede ser el barco tuyo en la crisis que estés viviendo, estés por vivir. Pero lo importante es que ellos llegaron a tierra firme, sanos y salvos. Y aprendieron una lección más. Dios está conmigo. Dios tiene un propósito para mí. Dios cumple sus promesas. Dios me da un nuevo amanecer. El Salmo 125 dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Sacudidas vas a tener. Tormentas, vientos fuertes van a soplar. Pero hacé lo que hizo Pablo, que en medio de la crisis confió en su promesa, creyó en su propósito, supo de su presencia, la venía disfrutando y le pidió un nuevo amanecer. Y no solamente sobrevivió a él, sino todos los que lo rodearon. El centurión, el dueño del barco, los presos. Toda tu familia puede llegar a salvo después de una crisis si confiamos en la promesa de Dios, si acudimos a su presencia, si creemos su